El tema es la imposición de la necesidad de la oración. Ese tema es parte, o va relacionado un poco a lo que ya vimos hace 15 días acerca de la necesidad de orar. Ese tema pues también es muy importante que lo consideremos, ya que es parte de lo que es la oración en sí mismo. Y creo que es algo que pues todos nosotros tenemos que prestarle mucha atención, y por esa causa es de la cual vamos a hablar acerca de este tema. Entonces vamos a orar para que el Señor nos ayude en ese momento para poder hablar acerca de ello. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos porque tú has sido bueno y porque para siempre es tu misericordia. Nos has permitido estar hoy delante de ti y poder contemplarte en gloria. Gracias por todo tu amor, paz y seguridad y fidelidad. Y ayúdanos hoy, Señor Jehová, para que tú seas nuestro socorro y torre fuerte en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Padre y amado Salvador, amigo nuestro, pastor nuestro y Señor nuestro. En Cristo Jesús te agradecemos, Padre. Ayúdanos, por favor, para tener a tu voz y también para que todo enemigo sea quitado, que nos esté estorbando en este tiempo de la palabra. En nombre de Jesús, Señor amado, amén. Amén. Muy bien, entonces vamos a continuar con el tema. La imposición de la necesidad de orar. Ese es prácticamente lo que vamos a hablar. El versículo que voy a tomar para hablar de ello, aparentemente no dice la palabra oración, pero sí tiene la base y la esencia de ello. Y esto lo vamos a tomar también de la Biblia textual, tercera edición. Dice de la siguiente manera. 1 Corintios 9, 16 al 17. Biblia textual, tercera edición, versículo 16. Porque si proclamo el Evangelio, no me es motivo de gloria, pues me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no proclamar el Evangelio. Porque si hago esto por propia voluntad, tengo recompensa. Pero si por imposición se me ha confiado una mayordomía. Entonces vemos acá que, vuelvo a resaltarlo, no habla acerca de la oración como tal, habla de la predicación. Aunque también pues predicar también significa ser un orador. Pero a lo que voy a resaltar, lo que quiero dar a entender acá principalmente, es acerca de bases espirituales que también las voy a cimentar con lo que vamos a hablar. Y es de que hay una imposición de una necesidad. Esta imposición de una necesidad va a ir relacionada a dos cosas. Porque esta imposición es sumamente necesaria. Ya hablamos hace 15 días que cuando se habla de necesidad se habla de una vitalidad. Es vital hacerlo. Solo que aquí en esta causa dice que esta necesidad vital es impuesta. Y esta imposición va o por las buenas o por las malas, por así decirlo. O por las buenas en el sentido de que o yo me motivo para hacerlo y yo genero esa imposición en mí. O o Dios va a tener que usar otras circunstancias, y esa circunstancia que Dios va a usar va a ser el ay. Es decir, si nosotros no hacemos uso de la imposición de la necesidad, automáticamente va a venir un ay para que ese ay nos lleve a la imposición de la necesidad. Pero también dice acá, porque si hago esto por propia voluntad tengo recompensa, pero si por imposición se me ha confiado una mayordomía. Es decir, de que esta imposición uno se va a dar cuenta de que no necesariamente va a ser porque nosotros lo queremos hacer, sino que va a ser porque entendemos que es necesario hacerlo. Si no lo hacemos va a venir consecuencias y tal vez no lo vamos a hacer con un gran agrado, pero es necesario hacerlo porque es una responsabilidad. Y eso es lo que vamos a tratar el día de hoy, a dar a entender de estas imposiciones. Claro, el apóstol Pablo, esa imposición, Dios le puso esa imposición de una buena manera. Fue una imposición de necesidad de él diariamente, en este caso de predicar, pero a lo que vamos ahorita es de oración. Es decir, que para una persona sí es como respirar. Esa persona si no respira se muere. Pero para esa persona no es un concepto como a veces se menciona, de que alguien dice por ahí, es que orar es como respirar, y lo tiene por concepto porque no lo aplica. Pero hay personas que realmente, si esas personas no oran, realmente se mueren en todo término espiritual y físico. Entonces para ellos ya tienen una imposición
de necesidad de oración. Pero hay otras personas que no lo tienen y eso va a generar problemas. Además de la imposición de la necesidad, es de que ya estando en un campo de batalla, como lo que puede ser una guerra espiritual, ya sea que nosotros queramos o no queramos orar, realmente hay una imposición de necesidad de orar, porque si no lo hacemos va a traer consecuencias. Y esas consecuencias van a traer ayes. Entonces vamos a leer ahorita ciertas palabras para entender más lo que involucra la imposición de la necesidad. Y algunas otras palabras para complementar el entendimiento y poder entender a qué queremos abocarnos. La palabra necesidad que aquí aparece es la G318, que es ananke, que viene que es una palabra compuesta de la G303 y la base de G43. Dice que es restricción, literalmente o figurativamente, por implicación, malestar, aflicción, calamidad, necesario, necesidad, necesitar. Diccionario Oxford dice que es hecho o circunstancia en que alguien o algo es necesario, cosa que es necesario para alguien o algo, acto o cosa que una persona considera necesaria o conveniente para ella. 4. Situación en que se necesita algo como ayuda, dinero, etc. 5. Situación en que no se tiene lo imprescindible para vivir. Y 6. Un eufemismo, evacuación de orina o excremento. Bueno, palabras similares a necesidad, fatalidad, sino, obligación, menester, precisión, pobreza, miseria, escasez, penuria, hambre, apetito, privación, apuro, ahogo, aprieto, peligro. El opuesto es hartura, imponer, exigir a alguien, cumplir, soportar, pagar o aceptar una cosa. Verbo transitivo, verbo intransitivo, causar algo, una intensa impresión de admiración, sorpresa o miedo. Verbo transitivo, poner o dar un nombre. 4. Instruir o adiestrar a una persona en algo o informarle sobre alguna cosa. 5. Poner las manos sobre una parte del cuerpo de alguien o sobre algo en ciertas ceremonias mágicas o religiosas. 6. Poner una cantidad de dinero en una cuenta bancaria. 7. Verbo pronomial, imponerse, hacer valer la autoridad o el poder sobre los demás. 8. Imponerse, superar una persona a las demás en una competición o prueba. Imponerse, hacerse popular o general, una costumbre, una moda o una circunstancia. Imponerse, ser necesario, obligatorio o imprescindible, una determinada acción o decisión. Esta palabra es muy importante, la 10. Ser necesaria, obligatoria o imprescindible, una determinada acción o decisión. Palabras similares, esta es de Word Reference, es exigir, obligar, grabar, cargar, instruir, enseñar, informar, adiestrar, enterar, dominar, amedrentar, acobardar, aterrar, aplicar, infligir, fulminar. La palabra imponer viene del griego 1945, epikeimai, que también es una palabra compuesta del 1909 y el 2749 del griego. Dice descansar sobre, literalmente o figurativamente. Se ha traducido en la Reina Valera como encima, imponer, instar, acostar, agolpar, poner encima. La palabra ay en el griego es 3759 o ay, exclamación primaria de aflicción, ay. Entonces, ya regresando a esto, basado en lo que leímos, tenemos lo siguiente. Dice otra vez, porque si proclamo el evangelio no me es motivo de gloria, pues me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no proclamo el evangelio, porque si hago esto por mi propia voluntad, tengo recompensa, pero si por imposición se me ha confiado una mayordomía. Entonces nosotros tenemos que buscar esta imposición de necesidad. Si nosotros no lo hacemos, o sea, nosotros no buscamos tener esa imposición, también basado en lo que leímos, es decir, que nosotros sobre toda necesidad tenemos que implantar la necesidad de orar. Porque nosotros tenemos diferentes necesidades, tanto buenas como malas. Nosotros tenemos necesidades de pecado y a veces las cumplimos. ¿Me entienden? Entonces, pero hay otras necesidades también que son espirituales que también las hacemos, que ya sea que oremos o que oigamos una predicación. Pero aquí lo que quiero transmitir, una de las cosas que quiero transmitir es de que tenemos que buscar imponer la necesidad de orar sobre todas las demás, que es lo que hemos estado leyendo en las definiciones.
esa imposición de necesidad tiene que ir sobre las demás. Tenemos que ponerlo por prioridad y que la supere a todas las demás. Pero también el Señor va a ir trabajando también en nuestras vidas para que nosotros también nos encarguemos de tener esta necesidad de oración. Si en dado caso nosotros no hay forma que lo queramos, y también Dios sabe que es muy necesario que lo tengamos por su misericordia, por el pacto que ha hecho con nosotros o con nuestros padres y demás, Él va a buscar llevarnos a este ay. Este ay puede ser para salvación o este ay puede ser a consecuencia de no haber tenido la imposición de la oración. Ya voy a comenzar a explicar con otros versículos el caso de la oración, aunque muchos dirán que tiene que ver este versículo con la cuestión de predicar con orar, pero quiero tomar las bases de esto para explicar, porque aquí está encerrado en este versículo, pero voy a ejemplificar con otros versos para dar a entender de mejor manera la imposición de la necesidad. Entonces, también el apóstol Pablo dice, porque si hago esto por mi propia voluntad, tengo recompensa, si por imposición se me han confiado una mayor de mí. No, es muy común, realmente no podemos decir que siempre nosotros oramos por realmente un verdadero deleite. Realmente a veces oramos porque realmente se nos impone la necesidad, o sea, la situación en la cual vivimos, la opresión espiritual o la guerra y las diferentes circunstancias a veces provocan que tengamos una imposición de oración sobre todas las demás. Tal vez no lo queremos hacer, pero sabemos de que si no lo hacemos, no vamos a mejorar y no vamos a resaltar, porque se nos impuso necesidad. Y la idea es no llegar a ese extremo, la idea es evitar que lleguemos al extremo de que vengan calamidades o que vengan ayes para que nosotros oremos, porque ya no va a ser necesariamente solo una oración de deleite. ¿Me entiendes? Es decir, que también hay una responsabilidad. Aunque alguien diga, yo no quiero orar, o inclusive que alguien diga, no, es que se ora solo por deleite o solo por una necesidad así de amor. Ya en práctica no es así. En práctica es de que va a haber momentos de que no queremos orar y es necesario. Y podemos estar de mal gusto orando, pero es necesario hacerlo. ¿Por qué? Porque nuestra alma no lo quiere hacer. Porque la Biblia menciona de que lo que hay en mi cuerpo va en contra de lo que hay en la ley de mi mente, lo que habla el apóstol Pablo. Mi carne sí no quiere orar. Por eso que en muchas ocasiones cuando las personas dicen yo no siento algo, no siento orar, no siento leer, no siento nada, pero sí siente pecar. Me explico. Entonces las personas tienen que orar, aunque la carne les diga que no lo hagan o que su carne no sienta hacerlo. Pero ellos tienen que imponer la necesidad de oración sobre todas las cosas, porque si no lo hacen van a venir los ayes o van a venir consecuencias. Entonces uno tiene que hacerlo ya sea porque quiera o que no quiera, porque hay un beneficio. Claro, lo mejor que se puede tener es orar porque se quiere hacer. Pero nos vamos a dar cuenta de que cuando nosotros no queremos, y eso no solo me ha pasado a mí, sino que a varias personas, cuando a veces uno quiere hacer, ya le han dicho a uno, ora, y le están constantemente uno diciendo que ore, que ore, que ore, y uno no lo hace, y no lo hace, y no lo hace, de repente viene uno y cae en pecado, y uno se pregunta, ¿y por qué cae en pecado? Y la Biblia dice, orar para no caer en tentación. Y uno de repente siente después de haber pecado un dolor, una angustia, un montón de situaciones, dolor, tristeza y demás. Y cuando viene el versículo dice orar para no caer en tentación, dice hubiera orado porque si no esto me trajo este efecto. Pasa en otras ocasiones de que uno por no estar orando sucede de que por los efectos carnales que uno tiene y uno ejecuta esos efectos carnales en otras personas y eso termina siendo caos en un montón de áreas. Uno se duele y se cometió un error porque lo hice, no debería ser así, yo debería estar cambiando. Y revientan versículos en la mente donde dice que hay que orar para ser cambiados, transformados y llenados. Y uno se da cuenta, no oré. ¿Me entienden? Entonces, ¿por qué? Porque uno no impuso la necesidad de orar. Uno no constantemente se llenó bajo ese entendimiento o no fue constantemente a orar para hacerlo. Porque la Biblia dice que es necesario orar para no caer en tentación. Uno no siente hacer muchas cosas. Vuelvo a repetir, uno no siente a veces darle gloria a Dios. ¿Me entiende? Pero eso es la carne del hombre que no quiere hacerlo. Pero tenemos que imponer una necesidad espiritual sobre las necesidades carnales. Porque si no lo hacemos, van a venir consecuencias en nuestras vidas. Y esta imposición, cuando ya llegue a su cúspide en nosotros,
ya vamos a darnos cuenta de que aunque no queramos hacerlo, lo vamos a hacer porque es sumamente indispensable para nuestras vidas hacerlo, si no nos morimos, por así mencionarlo. Y uno de los ejemplos es Jeremías. Vamos a leer Jeremías 29, dice: y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metió mis huesos. Traté de sufrirlo, no pude. En este caso Jeremías dice que él no quería recordarse del Señor ni hablar de su nombre, o sea, predicar. Pero ¿qué pasó? Había un fuego ardiente que estaba metido en él. Traté de sufrirlo, no pude decir. Este fuego de Dios en él se impuso sobre Jeremías. Y Jeremías tenía que seguir predicando y seguir hablando aunque él no quería hacerlo. ¿Me entiende? Por lo que él iba a sufrir o estaba sufriendo a causa del evangelio, a causa de lo que Dios le había mandado a profetizar o a hacer. Pero el fuego de Dios, la necesidad de Dios, de la justicia que se impuso en él, lo llevó a ejercerlo. De igual manera tiene que ser la imposición de la necesidad de orar en nuestras vidas. Que aunque llegue un momento que uno no quiera orar, no lo quiera hacer, y porque se cansó uno de que tal vez uno ora y le pasan cosas malas por causa de orar, porque el enemigo se levanta en contra, tiene que haber esta imposición de un fuego de Dios para que uno ore, para que lo lleve a uno, a pesar de que le esté pasando muchas cosas, saber que esta imposición de Dios, de esta necesidad que Él ya implantó en uno, se anteponga ante cualquier otro deseo y necesidad, y que este mismo fuego nos lleve siempre a orar ante toda circunstancia. Pero es porque hubo una implantación de esta imposición de la necesidad de orar. Vuelvo a repetir, aunque en estos dos casos habla de una predicación, pero ahorita vamos a tocar versículos donde ya hablan acerca claramente de orar, y vamos a ver por qué la relación. Y vamos a ver Zacarías 12:10, y dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Entonces aquí vemos lo que estaba hablando, que acá habla acerca de un espíritu de oración. Y este espíritu de oración se impuso en ellos para que oraran, para que tuvieran una necesidad de orar. Lastimosamente esto fue por causa, y esto trajo un ay, porque dice que lloraron. ¿A quién? A quien traspasaron, a Jesús. Entonces ellos, a causa de no realmente haber orado rectamente delante de Dios, Dios tuvo que enviarles un espíritu de Dios, porque aquí habla acerca de la situación que vendrá en el final de los tiempos, y que ellos estarán rodeados. Es decir, ellos tendrán ayes en ese momento a causa de no haber creído al Hijo de Dios, por no haberse metido en oración, sino que solo a la ley y no orar. Y eso trajo que Dios, ellos están rodeados, ellos están en su ay, porque la Biblia habla también de los ayes que hay en Apocalipsis. Ellos están en ayes ahorita. Lo único que va a solventarles para salir de este ay es darle un espíritu de oración. Y en ellos en ese momento va a ser impuesto la oración, por lo cual van a llorar y se van a dar cuenta de que a quién fue el que traspasaron, que era Jesucristo. Pero vino un ay y tuvieron que afligir su corazón. Es decir, igual fueron impuestos a llorar, fueron impuestos a orar, pero no es necesario que se llegue a ese punto para llevarnos a orar. En Nehemías 9:28 es similar, dice: pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos, que los dominaron, pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. Aquí igual nos habla de lo mismo. Aquí habla de que ellos ya estaban en paz, dice, y tenían paz, y se volvieron a lo malo. Es decir, que se olvidaron de orar, se apartaron de la comunión con Dios, se apartaron de todo. Por lo cual vino un ay. ¿Por qué? Porque fueron entregados a sus enemigos. Los tenían en ayes. Por eso el apóstol, vemos ahora la relación que el apóstol Pablo decía: ¿por qué me es impuesta necesidad de predicar el evangelio? Y ay de mí si no lo predicase. Entonces en este caso ellos también, ellos a causa de no haber tenido la imposición de la oración, de no estar
atentos a constantemente orar o a enfatizar sobre la prioridad de la oración, lo que provocó fue que vino un ay, para que este ay los llevara a ser impuestos a orar. Los regresó otra vez a la imposición de la oración. Entonces, por eso es de que a veces Dios en su misericordia nos mete por diferentes circunstancias, porque no estamos orando, no estamos leyendo, no estamos haciendo nada. Y Dios en su misericordia dice, bueno, Él lo que necesita es de que yo le imponga la necesidad de orar. Pero como Él no por su propia cuenta, no por su propia facultad, no por el entendimiento que yo le he dado, se ha hecho obediente a mí, yo le voy a tener que implantar la necesidad de orar. ¿Cómo le hago para implantar la necesidad de orar? Le voy a enviar calamidad, le voy a enviar entregado a los enemigos, le voy a enviar esto y lo otro. ¿Para qué? Para que clame otra vez a mí. Es decir, para que sea impuesta una necesidad de oración para él y él pueda ser librado. Y dice, y tú desde los cielos los oías y según tus misericordias muchas veces lo libraste. Entonces, si nosotros no queremos tener un tipo de imposición de oración de esta manera, que Dios nos entrega cosas, ya sea problemas, ya sea afanes, ya sea a cualquier tipo de índole, nosotros tenemos que buscar realmente que sea impuesta esa necesidad de oración en nuestras vidas, para que nosotros realmente nos encaminemos delante de Dios para tener una verdadera imposición de oración, para que nuestra vida de oración realmente sea prioridad sobre todas las cosas que nosotros tenemos, y a consecuencia de eso evitemos los ayes que pueden venir sobre nuestras vidas, ya sea los ayes de Apocalipsis, ya sea el ay por cuanto Jesús vino y no nos fuimos en el arrebatamiento, ya sean los diferentes ayes que puedan haber en nuestras vidas. Y nos vamos a dar cuenta, yo les menciono esto porque a mí me ha pasado, realmente es algo que yo me doy cuenta que cuando esta vez he caído en ciertos pecados, he tenido ciertas dificultades y todo, y realmente decía yo, si tan solo me hubiera enfocado en orar más, o me hubiera saltado este ay, es decir, me hubiera evitado tener este ay del cual el apóstol Pablo habla, y hubiera salido bien, hubiera tenido ser espiritual para saber cómo lograr solventar un problema que me pasaba. Por esa razón fue que yo entendía que cuando habían situaciones difíciles, mejor me prefería ir a orar, porque sabía de que si no oraba, las situaciones no iban a resultar bien y iba a salir todo en mi contra. Regularmente eran reuniones que yo tenía hace tiempo en una empresa. Tenía que realmente orar, porque prácticamente si no oraba era un ataque hacia mi vida, era un montón de cosas, y a veces inclusive tenía que meterme media hora o una hora de oración previo a entrar a una reunión, porque si no, no se lograba solventarlo. Y de alguna manera era Dios, a través de esas circunstancias, de lo que estoy mencionando aquí, en darme ayes para que yo pudiera tener esa imposición de oración. Y por esa razón, si prefería yo estar orando media hora y tal vez no adelantar trabajo, sino que estar orando, porque sabía de que si yo lo hacía en las reuniones que iba a tener con los clientes o gerentes y demás, me iba a ir bien. Entonces yo ya tenía impuesta una necesidad de orar que Dios formó a través de ayes, porque yo no hice entendimientos a esas cosas. De igual manera pasaba con la resolución de temas o problemas que yo tenía en trabajos o demás, de que a veces pasaba 2 días tratando de resolver algo cuando Dios ya me había hablado y me dijo, mira, haz esto, resuélvelo de esta manera. Pero cuando ya pasaba 3 días de estar preocupado, afanado, angustiado porque no se resolvía algo y tenía que resolverse ya, decía yo, bueno, me voy a orar para ver qué me dice Dios y saber cómo resolver este problema. Me iba a orar tal vez un término de 5 o 10 minutos, 15 a lo más, regresaba, hacía caso a las palabras que me había dado y el error estaba solventado. Entonces tuve que pasar por muchos ayes para que me fuera impuesta una necesidad de oración. Entonces nosotros tenemos que evitarnos eso, ser obedientes cuando alguien nos diga, mira, ahora, no porque la persona nos lo esté diciendo, sino que es Dios a través de la persona tratando de imponernos una necesidad de orar, pero que nosotros no la queremos y la estamos despreciando. Y tal vez podemos decir, no, es que me estás imponiendo el evangelio, me estás imponiendo qué hacer. Y en parte sí, es Dios que lo está haciendo por el beneficio de la persona. Porque si esa persona no aprende a orar, no se sujeta a la oración, no hace caso a la palabra de Dios, no entiende que es una motivación del Espíritu Santo que le está diciendo que ore,
Si él no lo hace, van a venir ayes, ya sea por la consecuencia de no orar, o ya sea porque Dios quiere que ore y le va a mandar un montón de problemas. Dios mismo los va a preparar, los va a formar, los va a ejercer para que llegue a la persona y esa persona se ponga a orar. Por esta razón, en el caso de lo que leímos de Zacarías, no esperemos a que vengan problemas para que nosotros obtengamos un espíritu de oración. Más bien pidámosle al Señor desde ya: Señor, envía un espíritu de oración. Yo necesito que me motive a orar, que yo quiera tener el querer como el hacer, pero también nosotros ir y apartar el tiempo para orar. ¿Me entienden? Es como cuando alguien viene, un amigo, y a veces nos dice: mira, vamos al cine. ¿Me entienden? Entonces viene el amigo y tal vez trata de convencernos y vamos, apartamos un tiempo el día domingo. Y a veces creo que las películas ahorita duran 2 horas. Entonces, son 2 horas. En lo que llegamos al cine puede ser que 1 hora, en lo que uno se baña, uno se cambia, uno se peina, se arregla, se va al bus, llega al lugar. 1 hora, son 3 horas. En lo que uno come, habla con el amigo y todo, son 4 horas. De estar por una cuestión mundana, si lo queremos llamar así, o ir al cine, o con alguien. Entonces estamos hablando 4 horas. Entonces cuando el Señor nos pide orar a nosotros, cuando Dios nos motiva y le dije, tal vez nos dice: hijo mío, ora, ¿por qué nosotros no apartamos esas 4 horas para estar en oración con Dios? ¿Me entienden? O sea, sí tenemos otras necesidades recreativas, como alguien lo quiere llamar, y va a esas necesidades recreativas. Pero ¿por qué es que nosotros no vamos realmente a la verdadera comunión con el Espíritu Santo y estar 4 horas con Él orando y leyendo? Nos va a traer mucho más beneficio, ¿me entienden? Mucho más deleite, bendiciones y gloria. Y por esa razón nosotros necesitamos imponer esa necesidad. Cuando vuelvo a repetir, imponerla no es necesariamente obligarnos a, aunque es necesario, porque después vamos a ver las consecuencias, sino también significa ser inteligentes y sabios. También significa de orar por eso. En el sentido de que: Señor, implanta en mí una necesidad de orar, impone en mí una necesidad de orar, y estar constantemente pidiéndole a Él para que lo haga. Pero por supuesto nosotros poder hacerlo. Tal vez en un principio no vamos a poder hacer 5 horas de rodillas orando, porque tal vez no es posible en su momento. Pero sí, nosotros poner en práctica: bueno, voy a comenzar a orar, como dijo Esdras, y preparó en su corazón inquirir en la ley de Jehová, practicarla y enseñar en Israel. En el sentido de que, bueno, voy a preparar mi corazón para que venga una imposición de oración. Y eso conllevaría tal vez oír prédicas, o leer la Biblia, o leer versículos acerca de la oración. Y llenar ese entendimiento y también ese espíritu de conocimiento en mí, tanto en lo espiritual como en el entendimiento, formarlo para que eso genere en mí una imposición de necesidad de oración, para que yo tenga esa necesidad de hacerlo. Ya, porque hay personas que se mueven por entendimiento, otras se mueven por sentimiento. Entonces hay diferentes tipos de personas. Hay personas que si no sienten nada no se mueven, aunque tengan la Biblia ahí, que la Biblia diga que hay que orar, ellos no oran porque no lo quieren hacer, porque no sienten hacerlo. Y hay otras personas que entienden que hay que orar y lo hacen, aunque no lo sientan. Entonces yo creo que tenemos que aplicar las dos cosas, tanto el sentimiento, si lo queremos llamar así, como el entendimiento. Eso lo menciona primeramente 1 Corintios 14, cuando dice: oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Si lo queremos trasladar de un punto de vista: oraré porque lo siento hacer, y lo oraré porque entiendo hacerlo. Entonces, cuando la Biblia me dice a mí que hay que orar en todo tiempo, yo tengo que buscar cómo llevar a cabo esa palabra, ese mandamiento, ese consejo que Dios me da, esa necesidad que me ha sido dada por medio del apóstol Pablo cuando él lo escribe, y tengo que buscar apresurarme al cumplimiento de su palabra para hacerlo. Caso contrario, van a venir esa cantidad de ayes. Y el apóstol Pablo es uno de los grandes ejemplos de oración, al igual que Jesús primeramente, porque vemos que Jesús tenía una imposición de oración. Jesús para todo oraba. Vemos a Jesús imponiendo la necesidad de orar sobre la necesidad de dormir, porque regularmente vemos a Jesús orando toda la noche, cuando regularmente los apóstoles, cuando Jesús estaba orando, ellos estaban durmiendo. Entonces Jesús impuso la necesidad de orar sobre la necesidad de dormir, sobre la necesidad tal vez de comer, sobre otras necesidades. Por supuesto, no estoy diciendo que Jesús no dormía, porque Jesús vemos durmiendo en la barca, durmiendo en ciertos escenarios, ¿me entienden? Donde tal vez no podía orar como él quería, ¿me entienden? Porque cuando Jesús oraba, se apartaba al monte,
o se apartaba al desierto, o se apartaba a algún lugar para poder orar y tener una comunión con Dios. Cuando él iba en la barca sabía que no se iba a poner a orar porque tal vez no iba a tener la intimidad o las palabras o no sé qué otra situación, entonces iba a aprovechar a dormir en ese momento. Pero por la imposición de la oración Jesús hizo muchas cosas y trató de transmitir mucho a ellos. Tanto fue la imposición de la necesidad de Jesús de la oración que los apóstoles se dieron cuenta que necesitaban de ello. Y por eso dijeron, Señor, enséñanos a orar. El apóstol Pablo también vemos de que él trata de imponer esa necesidad a las personas cuando dicen, orad sin cesar, orad en todo tiempo. Orad por mí para que cuando yo predique el evangelio me sean dadas las palabras indicadas para que pueda orar. Y también dice, orad con toda oración, ruego y súplica en el Espíritu. Y también habla, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras oraciones delante del Señor. Santiago también lo menciona cuando dice, el que esté afligido, ore. El que esté alegre, cante alabanzas. Entonces vemos de que ellos ya tenían imposiciones de oración. Y por eso nosotros debemos tener esas mismas imposiciones de la necesidad o comenzar a crearlas. Si nosotros no lo hacemos, Dios en su misericordia las va a hacer en nosotros, pero no esperemos a que vengan esos acontecimientos. Hay un testimonio que lo contó un predicador hace años, donde él mencionaba de que él llegó si no estoy mal, a Argentina, y él tenía bastante conocimiento de la palabra, pero cuando él vio las manifestaciones de poder que había en ese lugar, donde había liberaciones, sanidades y un montón de obras, tal vez por así decirlo, espectaculares, que estaban sucediendo en esa iglesia de Argentina, y él les preguntó a estos personajes, y le dijo, miren, ¿qué los llevó a ustedes a poder tener estas manifestaciones de gloria, de poder de parte de Dios en este lugar? Y ellos dieron una cantidad de muertos. Y dijeron, voy a poner un número porque realmente no recuerdo el número exacto, pero hagamos de cuenta que fueron 10,000 muertos. Y entonces cuando él dijo, o sea, ¿cuál que los motivó? ¿Qué llevó a esto? Le dijo, a 10,000 muertos. Le dijo, y el predicador se quedó sorprendido que eran 10. O sea, ¿por qué 10,000 muertos? Porque esas 10,000 muertes los impulsó a ellos a orar. Tuvo que haber esa situación, ese problema de las consecuencias de la maldad de ellos que llevó a una muerte de 10,000 personas o 5,000 personas o la cantidad que fuese, y eso los impulsó a orar y eso impulsó un avivamiento en ese lugar. Pero si ellos no hubieran tenido eso, no hubiera venido una imposición de oración. Entonces por eso nosotros, cuando la Biblia menciona, cuando la gente pide avivamiento y dice, no, Señor, avívanos, pero ¿por qué nosotros no nos avivamos? O sea, ¿por qué esperamos de que Dios nos avive? Si realmente la Biblia dice en Timoteo, aviva el fuego de Dios, del fuego de Dios que hay en ti por la imposición de las manos que tú recibiste del presbiterio. Entonces vemos de que el apóstol Pablo le dice a Timoteo que se avive, no le dice a Timoteo, ora para que Dios te avive, avívate tú. Tú ya sabes cómo se hace, tú ya sabes cómo entregarte, tú ya sabes cómo orar, tú ya sabes cómo leer. Entonces a veces es un poco contradictorio que nosotros le pidamos al Señor avivamiento si nosotros no nos estamos avivando, es decir, como que estuviéramos acostados, rascándonos los pies, diciendo, Señor, avívanos. ¿Me entienden? Levantémonos y avivémonos nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros nos avivamos, Dios nos va a avivar. Es decir, si nosotros buscamos entregarnos a un avivamiento, Dios nos va a dar el avivamiento. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Es decir, si yo me avivo, Dios me va a avivar, porque su llama va a ser más grande. Entonces a veces nosotros estamos como muy acomodados a esperar a que Dios avive. Y cuando Dios va a avivar, o cuando a veces Dios aviva las cosas, Dios no es que solo envíe un fuego. A veces lo que va a hacer Dios es mandar una serie de acontecimientos, problemas para que la gente se avive. Por eso que de repente en ciertos lugares hay terremotos. Y luego de esos terremotos hay un avivamiento, porque hubo una mortandad, un montón de problemas a causa de la acumulación de pecado. Dios responde a oración, pero tuvo que hacer un terremoto en algún lugar. Tuvo que haber muertes en un lugar, tuvo que haber opresiones en países, tuvo que haber circunstancias adversas en otros lugares. ¿Por qué? Porque tuvo que implantar una imposición de oración. Entonces nosotros evitémonos esos ayes para que esos ayes nos lleven a orar y mejor enfoquémonos en tener una imposición de necesidad de oración para evitarnos los ayes de los cuales el apóstol Pablo habla. Y también bajo una responsabilidad, porque a veces nosotros, como vuelvo a repetir, tenemos, en el caso, voy a regresar aquí el caso del versículo de Pablo. En el caso de Pablo, a veces nosotros tenemos aquí y a veces también se enseña en
¿cómo se llama? En las iglesias o por ministros. Aquí dice, en este caso, esta parte dice, pero si por imposición se me ha confiado una mayordomía. Y el punto de la mayordomía es de que el apóstol Pablo aquí habla acerca de lo que es agradable. Es decir, aquí, pero si mi propia voluntad, es decir, si me agrada hacerlo, recibo recompensa. Pero si por imposición me ha confiado una mayordomía, es decir, yo tengo una responsabilidad. Entonces yo no solo voy a orar porque me agrada, yo tengo que orar porque es mi responsabilidad. Y ahí es donde muchas personas se quedan en el camino, porque dice, yo no siento nada, yo no oro. Las personas dicen, no, es que yo porque yo ya no siento bonito, ya no oro. Pero realmente si la persona es como en este caso el apóstol Pablo era un ministro, era un mayordomo, era un siervo, era un esclavo del Señor Jesucristo, aunque él no lo quisiera hacer, él tenía una responsabilidad de hacerlo. Hay cierta, y eso pasa en el trabajo, a veces uno está trabajando, lo contratan uno por un área, uno trabaja en esa área y en esa área hay cosas que a uno no le gustan, pero uno las tiene que hacer, mayormente tal vez en mi caso, como soy ingeniero en sistemas, cuando nos toca que hacer cosas, a veces nos toca que hacer una documentación, nos gusta que programar, pero no nos gusta documentar las cosas, o a veces no nos gusta tratar con clientes porque los clientes a veces son abusivos, a veces son prepotentes, egocéntricos y demás, y otras personas que son buenas personas. Entonces, ¿qué pasa? Me gusta programar, me gusta realizar el software, pero no me gusta hacer documentación, no me gusta tratar con las personas, porque son prepotentes, egoístas, engañadoras y demás. Entonces, ¿qué sucede ahí? El punto está ahí que me es impuesta necesidad de ser responsable. Responsable en el hecho de no me gusta documentar, pero lo tengo que hacer, porque sé que esto me voy a tener ventajas. Y también tengo que hacerlo en el caso de tratar a los clientes o aguantarles cosas también. Lo tengo que hacer. Me es impuesto. No lo quiero hacer, pero me es impuesto. ¿Me entienden? Por muchas razones. Entonces, a lo que voy es de que la idea de la oración no solo es por el hecho de que me agrade y me guste, sino la necesidad de la oración es también porque si yo no oro, las personas allá afuera no van a tener salvación o no van a tener alguien que ore por ellos y por consecuencia ser rescatados de una hora de perversión y algunas otras situaciones. Entonces yo puedo cómodamente irme a acostar o cómodamente irme a ver otras cosas, pero tengo que entender que también es mi responsabilidad entrar en oración. Entonces no es responsable y no es justo que tal vez yo me entregue una actividad, qué sé yo, 2, 3 horas, cualquier tipo de actividad, ya sea trabajo, ya sea familia, ya sea amigos, ya sea estudios, cualquier cosa, y que yo no le esté entregando tiempo de oración a Dios, porque no es responsable de nuestra parte. Alguien dirá, es que no me agrada, yo me quiero sentir bien. Sí, pero la persona se siente bien pecando. ¿Me entienden? Entonces, ¿cómo así que se siente bien pecando pero no orando? Pero es su responsabilidad orar. Y esa responsabilidad Dios la va a demandar en tiempo final, porque uno no está generando esa responsabilidad. Muchas de las cosas que nosotros tenemos son responsabilidad. Es lógico que nuestra alma hay cosas que no va a querer hacer, pero la tenemos que hacer por responsabilidad, más que solo por un deleite. Por eso David decía, bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios, porque su alma ya no quería hacer nada. Pero por eso el apóstol Pablo, yo no sé si el apóstol Pablo tal vez se levantaba un día y no tenía ganas de predicar, y tal vez predicaba porque sabía que era una responsabilidad de salvación para los demás. ¿Me entiendes? Tal vez él no tenía ganas ese día de que, bueno, voy a predicar, no tengo ganas que me estén apedreando, que me estén insultando y que me hagan tal cosa. No tengo ganas. Pero lo voy a hacer, ¿por qué? Por ellos. Una imposición de responsabilidad. También lo podemos ver cuando el apóstol Pablo se le da la oportunidad de irse arrebatado antes de tiempo. Es decir, en el sentido de Jesús se lo llevara con él o quedarse vivo aquí en la tierra. Porque él claramente lo dice en Filipenses. Y él no elige el deleite, es decir, el placer de estar con Jesús, sino él elige la responsabilidad. Porque él menciona, dice, bueno, para estar con Jesús es mucho más satisfactorio. Pero yo me quedo en esta tierra por amor a ustedes.